Vamos a estar hablando a esta hora con Julio Latán, quien es presidente del Frente Nacional de Abogados Bolivarianos, abogado constitucionalista además, a propósito de, todas las reacciones que ha habido frente a la sentencia que emitió la semana pasada la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre las funciones que tiene la Asamblea Nacional. Julio, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Esther, por permitirme expresar ahora en la mañana, por eso tu programa, mi opinión, y no más que mi opinión, la visión constitucional, pues la lectura pertinente de la Constitución Bolivariana de Venezuela sobre la situación que corresponde a las competencias de la Asamblea Nacional y a los actos que pueden verificar, anular o decidir el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional. Pues. Estamos en una situación bastante especial, que no se ha entrado a un conflicto de competencia ni un conflicto de poderes, pero estamos casi a punto de que la Asamblea Nacional tome derroteros inconstitucionales, buscando atajo para defenestrar al presidente de la República, Nicolás Maduro, y para quitar toda posibilidad de ejercicio de otros órganos del poder público. Ahora, Julio, cuando tú dices que estamos a punto de eso, de que la Asamblea Nacional asuma derroteros no constitucionales, ¿exactamente a qué te refieres? Porque ciertamente, hubo un debate la semana pasada, la mayor parte de las intervenciones de los diputados opositores llamaba a desconocer o desacatar la sentencia. Sin embargo, hasta ahora parece haber quedado solo en el discurso. Bueno, evidentemente, y quiero señalar con toda responsabilidad, bajo una visión ética de compromiso ético, pues, la situación de que la Sala Constitucional haya tomado esa decisión demuestra en primer lugar una gran valentía por parte de los magistrados de la Sala Constitucional y en segundo lugar limita al ejercicio exacto que tiene la Asamblea Nacional y las competencias restrictivas que tiene la Asamblea Nacional en la Constitución. La Constitución no le da a la Asamblea Nacional potestad para crear una comisión especial y cuyo interés era defenestrar, revocar la designación de unos magistrados. Eso es constitucional, la pretensión de la Asamblea Nacional, y así fue señalado por la Sala Constitucional. No le queda otro mecanismo sino aceptar, acatar esa decisión. No puede un órgano del poder público atentar contra la Constitución, y si no acata esa decisión está atentando contra la Constitución. Si pretende decirle que no es válida, que no existe la sentencia por una argumentación que le dan al presidente de la Asamblea, una asesoría mal asesorado, vale decir una lectura de un reglamento que no corresponde a la situación, cuando hay una ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia del 2010 que es claro, señala que con 4 magistrados, en el caso de la Sala Constitucional, que participen y tomen la decisión y firmen la sentencia, es válida. En consecuencia, no pueden seguir teniendo otras pretensiones sino acatar esa decisión. Y así lo señalamos muy responsablemente. Y lo otro es que no se limita la capacidad contralora de la Asamblea Nacional. Ahí quisiera que te extendieras un poco, Julio, porque hasta ahora las declaraciones desde el presidente de la Asamblea Nacional hasta, el último opositor ha dicho que la decisión limita, cercena la capacidad de sancionar corruptos y de hacer algunas contralorías de parte de la Asamblea Nacional. ¿Es así realmente? No. La primera parte de la decisión, que la divide muy acertadamente la sentencia en 4 partes,
se refiere a la división de los poderes. Y ahí hay un reconocimiento de la competencia, de la rama del poder público que tiene que ver con la potestad legislativa. La Asamblea Nacional puede legislar, puede controlar, puede investigar, puede interpelar, y así lo reconoce la sentencia. Pero limitado, claro está, al concepto restrictivo de competencia. Vale decir, las competencias vienen asignadas por la Constitución, y en ese caso está referido solo y exclusivamente al control que ejerce la Asamblea Nacional sobre el gobierno y la administración pública nacional. Así lo señala el artículo 187, numeral tercero. Ahora, ellos no quieren aceptar que la competencia que establece ese artículo es referido solo y exclusivamente al gobierno y al Ejecutivo Nacional. Eso es lo que resalta la sentencia. Y además, por supuesto, excluye al Poder Judicial, excluye al Poder Ciudadano, al Poder Electoral de ese control, de ese tipo de control. Ahora, no significa que no exista otro tipo de controles por parte de la Asamblea Nacional sobre otras especificaciones del poder público nacional. No significa, sino que no pueden interpelar a los magistrados, no pueden interpelar al fiscal general, no pueden interpelar a los miembros del poder ciudadano, ¿no? Y al poder electoral. Ahora, pero en ese sentido también, Julio, y quiero aprovechar para recordarle a nuestros usuarios y usuarias que conversamos con el abogado constitucionalista Julio Latán. Quisiera tu opinión sobre la comparecencia de los funcionarios públicos ante la Asamblea Nacional. Hasta ahora, pues, allí la sentencia establece algún tipo de limitación para la Asamblea o libera de la obligación de comparecer a los funcionarios que se han llamado, llámese ministros, presidentes de institutos, etcétera. No, no lo libera. De hecho, le reconoce y estatuye la forma como los procedimientos para que se den las interpelaciones y las investigaciones. Recordemos que la Asamblea Nacional es el que puede controlar a los ministros luego de presentado una memoria y cuenta o luego del ejercicio en los cargos públicos. Eso significa que hay un control posterior sobre el ejercicio de la administración pública, no sobre las líneas o de las políticas públicas que establezcan los ministros o que ejerzan el presidente de la República como competencia exclusiva. La Asamblea Nacional no puede trastocar por vía de un control, convertirlo en un ejercicio de políticas públicas. Eso sí lo determina el Tribunal Supremo de Justicia. Pero en lo que respecta a la comparecencia de los ministros, pueden y deben comparecer. Es más, están obligados a comparecer ante las comisiones respectivas para las interpelaciones respectivas en la materia que específicamente le plantea la Asamblea Nacional en la gestión pública desarrollada por esos ministros. Ahora, ¿qué significa? Que le hayan puesto unos procedimientos de forma, de tal manera que no se deje indefensión y que no puedan causar trastocamiento en el ejercicio del poder público del Ejecutivo Nacional, porque pareciera que querían estar de una manera reiterada sometiendo a los ministros a ofensa y a escarnio público y en una manera de ejercer el control del ejercicio del control sobre la administración pública que no correspondía. Hay un procedimiento que efectivamente establece la sentencia que va acorde con la visión que tiene la Sala Constitucional sobre el control sobre el Ejecutivo Nacional y los ministros. Ahora, Julio, yo quisiera también tu comentario sobre las propuestas que viene haciendo la Asamblea Nacional, la bancada opositora, sobre la salida del presidente Nicolás Maduro, ¿no?
El presidente de la Asamblea, el día que asumió el cargo, dijo que le daba 6 meses al presidente de la República. Sin embargo, pues los lapsos que establece la misma Constitución para figuras como la enmienda constitucional o el referéndum revocatorio no cuadran con ese lapso, por un lado. Y por otro lado, ya de hecho está en proceso en las calles una recolección de firmas que recuerda mucho a lo que sucedió en el 2004 con las firmas para el referéndum revocatorio del presidente Hugo Chávez. Recordemos que esas firmas que se recogieron en inicio fueron rechazadas por el CNE porque no cumplían una serie de requisitos y hubo otro proceso de recolección de firmas que permitió a la oposición convocar el revocatorio. ¿A qué se juega cuando, habiendo ese antecedente, se convoca una recolección de firmas sin ton ni son? Mira, ciertamente la oposición tiene la mayoría, las distintas mayorías para ejercer dentro de la Asamblea Nacional y aprobar alguna iniciativa que estén orientadas, según ellos, dentro de la Constitución a disminuir o revocar o en todo caso plantear la salida del presidente Nicolás Maduro Moro. Ahora, deben entenderse que cada uno de esos días constitucionales tiene sus procedimientos específicos, sus regulaciones constitucionales y sus regulaciones legales. Si en el caso del referéndum revocatorio deben recoger más del 20% exacto de los electores y electoras, pero esas firmas requieren un procedimiento específico que está regulado por el Consejo Nacional Electoral, está tutelado y controlado por el Consejo Nacional Electoral. No pueden convertir en cualquier momento una recolección de firmas en un referéndum consultivo como pretendían ellos en una oportunidad, como bien tú lo señalas, en el 2004, y esa firma, por supuesto, a destiempo, extemporánea, no controlada, no puede ser válida para ser considerada dentro del porcentaje requerido para la convocatoria de referéndum revocatorio. Ahora, en la iniciativa de enmienda o en la iniciativa de reforma o en la iniciativa de Asamblea Nacional Constituyente, puede necesariamente la Asamblea discutir propuestas, proyectos, temas legislativos con los procedimientos de ley, en el caso de la enmienda o de la reforma específicamente. En el caso de la enmienda, con la mayoría simple tienen que aprueben la enmienda. Ahora, esa enmienda no puede significar trastocar la estructura de la Constitución, ni afectar principios ni valores constitucionales, porque así lo establece la Constitución. Puede ser una modificación de uno o varios artículos muy específicos, y en el caso de que pretendan recortar el mandato, allí se van a encontrar con una situación, pues. No puede ser retroactiva, desconociendo la soberanía popular expresada en la elección del presidente Nicolás Maduro Moro. Ellos pueden modificarlo y aprobarlo y presentarlo al pueblo. Si el pueblo lo aprueba, eso no significa que sea aplicado inmediatamente al periodo que viene ejerciendo el presidente Nicolás Maduro Moro. Eso ellos tienen que tenerlo claro como abogados y especialistas, muchos de ellos profesores universitarios. Yo te digo una cosa, Julio, después de haber visto unos mamotretos jurídicos como la ley de amnistía, uno se puede esperar cualquier cosa. Bueno, ellos lo siguen planteando. De hecho, lo plantearon recientemente el presidente de la Asamblea, decir de que la sentencia no tenía validez y era nula y no existía porque supuestamente violaba el artículo 40 del reglamento del Tribunal Supremo de Justicia, y lo lanzan irresponsablemente, lo dicen así para crear una materia de opinión, porque ellos saben que en el caso de ese artículo se refería a decisiones jurisdiccionales o administrativas de la sala plena, no de la sala constitucional, ni civil,
ni penal, ni de la sala plena, exclusivamente aplicable a la sala plena. Y lo otro es que los artículos de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en cuanto a la validez de la sentencia, en cuanto a la firma que requieren y la aprobación, el voto favorable que requieren para la sentencia y las deliberaciones del tema que tiene que ver con la sentencia, en el caso del artículo 8, en aplicación del artículo 10 y 11 de la misma ley, exige que en el caso de la Sala Constitucional, que tiene 7 miembros, 4 hacen mayoría absoluta, y en consecuencia esa sentencia es totalmente válida. Esto lo reitero porque como esa opinión así lanzan cualquier opinión, que va el abandono, que van a decretar el abandono, que van a decretar varios mecanismos adicionales que están en la Constitución. Hay unos que tienen que necesariamente ir a la participación popular, tienen que recorrer los procedimientos estatuidos en la Constitución. Cada uno de los mecanismos que vayan a escoger en concurrencia, como ellos dicen que van a recorrer todos los mecanismos, todos tienen en consecuencia que ir a elecciones populares, o bien sea revocatorio, o bien sea la enmienda, o bien sea la reforma, o bien sea la Asamblea Nacional Constituyente, debe irse previamente a elecciones para que sea el pueblo el que decida esa situación. Y es más, yo soy partidario de que si presentan una enmienda que pretendan trastocar la estructura del Estado, en consecuencia sea declarada nula, viciada de nulidad por inconstitucionalidad. Y eso va a generar otras situaciones políticas, como la que estamos viviendo ahorita con lo de la comisión, esa espurua comisión que pretendieron revocar las designaciones de los magistrados. Julio, siempre un gusto conversar contigo. Bienvenido a nuestro espacio siempre. Ok, gracias, Esther, y estamos en sintonía. Desde el Frente Nacional de Abogados estamos haciendo actividades en todo el país para la defensa de la institucionalidad, de la Constitución y, por supuesto, de los grandes avances y logros de la Revolución Bolivariana. Era Julio Latán, presidente del Frente Nacional de Abogados Bolivarianos. Vamos a estar hablando a esta hora con Julio Latán, quien es presidente del Frente Nacional de Abogados Bolivarianos, abogado constitucionalista además, a propósito de, todas las reacciones que ha habido frente a la sentencia que emitió la semana pasada la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre las funciones que tiene la Asamblea Nacional. Julio, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Esther, por permitirme expresar ahora en la mañana por ese tu programa mi opinión, y no más que mi opinión, que Nicolás Maduro, y para quitar toda posibilidad de ejercicio de otros órganos del poder público. Ahora, Julio, cuando tú dices que estamos a punto de eso, de que la Asamblea Nacional asuma derroteros no constitucionales, ¿exactamente a qué te refieres? La visión constitucional, pues la lectura pertinente de la Constitución Bolivariana de Venezuela sobre la situación que corresponde a las competencias de la Asamblea Nacional y a los actos que pueden, verificar, anular o decidir el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional. Pues estamos en una situación bastante especial, que no se ha entrado en un conflicto de competencia ni un conflicto de poderes, pero estamos casi a punto de que la Asamblea Nacional tome derroteros inconstitucionales, buscando atajos para defenestrar al presidente de la República.